sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y hoy quiero hablarles bajo ese tema: no te conformes. Cuando yo leo este texto que está en Romanos capítulo 12:2, vemos que el apóstol Pablo nos revela el deseo y el anhelo de Dios. Es que Dios quiere que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que Dios nos llama a cada uno de nosotros a que nosotros le conozcamos, a que nosotros renovemos nuestra mente por medio del conocimiento de su palabra. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros nunca estemos estancados. Dios es tan grande y tiene tantas cosas para nosotros que Él quiere enseñarnos cosas grandes y cosas ocultas. En Jeremías 33:3, Dios nos revela que Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Cuando nosotros establecemos una relación con Dios a través de la oración, a través de la palabra, nosotros siempre estaremos en un constante crecimiento. Algo que yo he podido notar es que cuando tú, amén, tienes hambre, tienes deseo por Dios, tú siempre estarás en un constante crecimiento con Dios y con su palabra. En Jeremías 33:3, Dios nos revela cuál es la clave para que nosotros tengamos un crecimiento constante en lo espiritual. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Dios nos revela dónde está la clave para que nosotros tengamos un constante crecimiento con Él. Dios dice que debemos de establecer una vida, una relación con Dios en oración, con su palabra. Mira, la clave para que tú nunca seas el mismo cristiano, para que tú nunca seas el mismo, es que tú tienes que tener hambre. Debes de tener esa pasión por Dios. Debe de tener, gloria sea al Señor, esa hambre, esa sed por las cosas espirituales. Por eso en Jeremías 33:3 Dios nos revela y dice: clama a mí y yo te responderé. Dice: y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el secreto para que un cristiano pueda crecer? Número 1, tener hambre por Dios, tener sed. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Dios dice que cuando nosotros clamemos, Él nos va a enseñar cosas grandes, cosas ocultas. Cuando tú estableces una vida, amén, de relación con Dios en la oración y con su palabra, tú tendrás experiencias nuevas con Dios, tendrás un constante crecimiento. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18 que Dios quiere que nosotros crezcamos en gracia y en el conocimiento. Es decir, que la voluntad de Dios es que tú nunca estés estancado, que tú nunca seas el mismo cristiano, la misma cristiana de siempre. No, Dios nos llama a un constante crecimiento. Dios quiere que tú le busques, Dios quiere que tú lo anheles y lo desees. Como el salmista David decía en el Salmo 63, el salmista David era un hombre hambriento, un hombre que no se conformaba, un hombre que anhelaba conocer más de Dios. El salmista David en el Salmo 63 tenía tanta hambre, tanta sed por Dios, que él dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David era un hombre tan hambriento por Dios que él no se conformaba. Lo que te va a llevar a que no te conformes es que tú tengas hambre, es que tú tengas sed por la presencia del Espíritu Santo. Moisés era otro hombre que no se conformaba. Moisés era un hombre hambriento por la presencia del Espíritu Santo. Y hoy Dios te llama a que no te conformes. Hoy Dios te llama y te desafía a que le busques más, a que tengas más anhelo, más deseo por las cosas espirituales. Moisés llegó un momento donde le dijo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Éxodo 33, Dios le dice a Moisés: yo te mostraré el camino, mi presencia irá contigo. Pero Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Escucha bien, Moisés era un hombre hambriento. Moisés era un hombre que no se conformaba. Y hay algo que está pasando en este tiempo. Muchas veces nosotros nos conformamos, ya no anhelamos más de Dios. Cuando tú pierdes el anhelo, pierdes el hambre por Dios, dejas de crecer espiritualmente. Cuando tú pierdes el hambre, cuando tú pierdes la sed por Dios, inmediatamente dejas de crecer espiritualmente. Porque la clave para que tú estés en un constante crecimiento, tengas nuevas experiencias con Dios, está en el hambre, está en la sed. Por eso Moisés pudo ver la gloria de Dios. Moisés le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés era un hombre hambriento. Moisés no se conformaba. Moisés le decía: Señor, yo quiero conocerte más. Dios está buscando una generación como Moisés, una generación hambrienta, una generación que anhele conocerlo más, una generación que diga: yo quiero conocerte más, tú tienes más para mí. Por eso Dios quiere que nosotros
tengamos, amén, constantemente contacto con Él y con su palabra. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:2, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella puedan crecer. Escucha bien, Pedro dice que tú y yo debemos de desear, amén, la palabra como niños recién nacidos, así como un niño desea la leche espiritual, así como un niño llora por la leche cuando nace, así tú y yo debemos de desesperarnos, debemos de anhelar tanto tener contacto con la palabra, con Dios, así como un niño llora cuando por la necesidad, por la sed que tiene de esa leche, así tú y yo espiritualmente debemos de anhelar tener contacto con Dios y con su palabra, debemos de desesperarnos, de decir, Señor, yo te anhelo, yo te deseo. El apóstol Pedro dice que así como un niño, escucha bien, que así como un niño desea, llora por la leche, así nosotros debemos de desear la palabra de Dios. Así nosotros debemos de desear la presencia del Espíritu Santo. Cuando un niño desea la leche, escucha bien, es porque él sabe que esa leche le da crecimiento. Un niño cuando él llora es porque él anhela beberse esa leche. ¿Por qué? Porque la leche a un niño le da crecimiento, lo mantiene con vida, le va firmando sus huesos, le va dando crecimiento, lo va llevando, gloria sea al Señor, a que sus pies, a que sus huesos se afirmen. Un cristiano que anhela la palabra de Dios, que anhela la presencia de Dios, estará en un constante crecimiento, así como un niño. Un niño, amén, comienza a tener crecimiento, comienza a tener vida. ¿Por qué? Porque la vida de él depende de la leche que él consume a diario. Déjame decirte que tu vida espiritual depende de la relación que tú tienes con Dios constantemente. Cuando un cristiano pierde la sed, pierde el hambre por Dios y por su palabra, inmediatamente comienza a morirse espiritualmente, deja de crecer, comienza a estancarse, comienza a debilitarse, porque lo que a un niño le da firmeza en sus huesos es la leche. Escucha bien, la leche a un niño lo nutre espiritualmente. La leche a un niño lo mantiene saludable, lo mantiene con vida, lo mantiene firme, lo mantiene creciendo. Es lo mismo en la vida espiritual. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, que cuando nosotros deseamos la palabra como un niño desea la leche, tendremos el mismo crecimiento espiritual, así como un niño lo tiene físicamente. Un niño, el crecimiento de un niño depende a la leche que le está dando crecimiento físicamente. El crecimiento tuyo y mío como hijo de Dios depende de la relación y del hambre que tú tengas por Dios y por su palabra. Recuerda, Dios te llamó a un constante crecimiento, que desees su palabra, que desees la presencia de Dios, porque su presencia nos nutre, su presencia nos da vida, su presencia nos da crecimiento, su presencia nos afirma en aquellas áreas que están débiles. Por eso el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora escucha bien, cómo un niño desea la leche de su madre. Un niño llora por la leche de su madre. Un niño desea beberse esa leche. ¿Por qué? Porque él sabe que esa leche es lo que lo mantiene con vida. Esa leche es la que al niño le da crecimiento, lo mantiene saludable, lo mantiene fuerte, lo mantiene estable. Por eso Pedro dice que nosotros debemos de desear tener contacto con Dios y con su palabra, porque su palabra te nutre. Jesús dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios te da vida. Así como la leche le da vida a un niño recién nacido, así la palabra te da vida. Así como la leche lo mantiene firme a un niño, le afirma sus huesos, así la palabra te afirma tu vida espiritual. Así como un niño puede crecer a través de la leche de su madre, así tú vas a crecer a través de la palabra de Dios. Cuando una persona mantiene sed, mantiene hambre por la palabra, estará en un constante crecimiento. Hoy Dios te dice que en tu vida debe de haber hambre. Yo vengo a decirte, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un llamado contigo. No debes de conformarte, porque Dios te creó para un plan y para un propósito, pero Dios no quiere verte estancado. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Dios no quiere que tú te conformes. Dios quiere que tú estés en un constante crecimiento. Así como un niño. Mira qué poderosa palabra que Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Pedro dice, deseen la leche como un niño la desea.
Un niño la desea, que hasta llora por esa leche, por la leche de su madre. Así nosotros debemos de desesperarnos, debemos de llorar con lágrimas por la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice, amén, en Lamentaciones 2:19, derrama tu corazón ante la presencia de Dios, derrama tu corazón como agua en las noches, derrama tu corazón por su presencia. Dile, Señor, yo te anhelo. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento de tu vida espiritual depende de la presencia de Dios, depende de su palabra, así como el crecimiento y la vida de un niño depende de la leche de su madre, así tú dependes de la vida espiritual con Dios. Hoy Dios no quiere que te conformes, Dios te dice que no te conformes. En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. Cuando tú estableces una vida de relación con Dios constantemente, Él te llevará constantemente a un crecimiento, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas visiones, nuevas estrategias. Dios no quiere que tú estés estancado. Dios no quiere verte paralizado. Dios no es un Dios que nos llamó a estar estancados, sino que Dios quiere que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Pedro dice, en 2 de Pedro 3:18 dice, que crezcamos en gracia y en conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te conformas, lo que Dios tiene en tu vida se estanca. Cuando tú te conformas, no se puede desarrollar el propósito de Dios. No se puede desarrollar tu ministerio, tu llamado. Tu vida espiritual no se puede desarrollar cuando tú te conformas. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que crezcamos en conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros perdemos el hambre, vamos a perecer. Cuando nosotros perdemos el anhelo y el deseo por el conocimiento de Dios y por el contacto con su presencia, vamos a perecer espiritualmente. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, pereció, porque le faltó conocimiento. Por eso Pedro dice que crezcamos en conocimiento, porque cuando tú tienes conocimiento, estás enfocado. El conocimiento es vida, su palabra es vida. El conocimiento está en su palabra. Y la Biblia dice que el pueblo, mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú te conformas, el conformismo te va a llevar a perecer. El conformismo te lleva a la muerte espiritual. Por eso nosotros debemos de anhelar constantemente ese toque fresco, esa presencia fresca con el Espíritu Santo todos los días. Amén. Anhelar a Dios, desear una nueva experiencia. Mira, yo siempre he notado algo por experiencia personal, que el día que yo pierdo el hambre, no crezco. El día que yo pierdo el hambre por Dios, no aprendo nada, me estanco. Por eso la clave para que un hijo de Dios o una hija de Dios esté en un constante crecimiento es el hambre. El hambre siempre te va a llevar a buscar más de Dios. Y cuando tú buscas más de Dios, estás en un constante crecimiento. Una persona que se conforma en su vida no crece. Una persona que se ha conformado, amén, va a llevar a morirse espiritualmente. Una persona que se conforma no crece espiritualmente, se muere espiritualmente, amén, se debilita espiritualmente, se enferma espiritualmente. Cuando tú te conformas, escucha bien, te estancas, no avanzas. Por eso Pablo dice en Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino que Pablo dice que seamos renovados por medio del entendimiento para que compruebes la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Una persona que esté estancada no entiende cuál es el propósito de su llamado, no entiende para qué Dios lo llamó. Porque Pablo dice que cuando tú renuevas tu mente en el conocimiento, vas a poder comprender la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Cuando tú tienes contacto con Dios y con su palabra, te va a llevar a un entendimiento que tú puedes entender para qué Dios te llamó, por qué fuiste creado, por qué estás con vida, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Tú lo vas a llegar a entender. ¿Hasta cuándo? Cuando tú no te conformes. Por eso Dios dice, no te conformes. La Biblia dice en Isaías 5:13,